Bueno. Ah, Buenos días, compañeros. Nosotros somos el tercer equipo en exponer y vamos a hablar sobre los algoritmos de ordenamientos. Mi equipo está conformado por Luis Plata Yael, por Valentino Delgado Axel Adonai, por Hernández Guadarrama Alan Uriel, por Anarco Hernández Daria y Marcos Flores Fernando y su servidor Emilio Salvador. Bueno, yo les voy a dar una pequeña definición de lo que son los algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento son una serie de instrucciones, una serie de pasos para llevar a cabo lo que es un arreglo de una lista. En otras palabras, si tenemos, no sé, una lista de nombres, de números, lo podemos ordenar con alguno de estos. Existen dos tipos de algoritmos de ordenamientos que son los internos y externos. Los internos solamente están en base hacia la memoria interna de la computadora, ya sea la RAM o la ROM, y los externos son en base a discos duros o alguna memoria externa que tengamos, ya que normalmente las listas o las mezclas que llegamos a hacer suelen ser muy amplias como para que una memoria tan pequeña como la memoria RAM almacene todos esos datos. Bueno, yo les voy a exponer también lo que es el método de burbuja o el método Bubble Short. El método Bubble Short es el más básico de todos los algoritmos de ordenamiento interno. ¿Qué quiere decir? Que es el más simple de todos. Este método compara lo que son dos segmentos en un orden jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos ordenarlos de manera ascendente o de manera alfabética, lo podemos hacer. Algunas de las ventajas de son de que es muy bueno para listas complejas y para listas un poco más sencillas. Una de sus desventajas, por así decirlo, es de que si no tenemos bien optimizada la memoria ROM o la memoria RAM, es susceptible al fallo. Que quiero decir que si por ejemplo tenemos una lista con un número determinado de elementos, puede que no esté ordenada de la manera que queremos. Bueno, les voy a pasar a hacer lo que es un ejemplo para que quede un poquito más claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de números: 1550, 1100, 1230 y 1410. Como podemos observar, no está ordenada de manera, pues, de mayor a menor. Lo que hace el método de burbuja es comparar elemento por elemento. Como vemos, 1550 pues sí es mayor a lo que es 1100, entonces aquí ya no tendría que hacer lo que es una sustitución, pero 1100 es menor a 1230, entonces lo que puede hacer el método de burbuja es hacer una sustitución de valores. Entonces puede ser 1100 y 1250. Como vimos, ya hizo la comparativa y es un poco más ordenada, pero 1410 sigue siendo mayor a 1100 y 1250. ¿Qué quiere hacer? Que vuelva a ser una pasada. ¿A qué se refiere con una pasada? Una pasada es verificar que todos los números, y en esta parte de aquí, lo voy a anotar, todos los datos de aquí estén ordenados de manera correcta. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener, en este caso, que está ordenada nuestros tres primeros elementos y nuestro último elemento no está ordenado de manera correcta, lo que va a hacer es hacer la comparativa de nuevo con este elemento de aquí arriba, y después lo va a hacer con el elemento que sigue, y así sucesivamente hasta encontrar lo que es su lugar adecuado. Pues como ya sabemos, 1410 pues tendría que ser nuestro segundo elemento. Lo vamos a anotar en esta parte. 10, después sería 1250 y el último 1100. Como podemos ver, nuestra lista ya está ordenada de manera ascendente. ¿Qué quiero decir con manera ascendente? De que esta parte de aquí ya está ordenada. Si nosotros quisiéramos ordenarlo de manera descendente también se podría, pero pues obviamente también tendría que hacer otro recorrido, otras pasadas para poderlo ordenar de manera inversa. El método burbuja o el método Bubble Short es muy bueno para elementos pequeños. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros, por ejemplo, llegáramos a tener más elementos
Un ejemplo podría ser, no sé, 50 elementos, se pondría un poco lento porque como ya les mostré, pues tiene que hacer comparativa por comparativa en esta parte de aquí. Entonces, pues para el método Bubbleshot es muy óptimo para elementos o listas pequeñas. También podríamos hacerlo no solo por números, sino también con nombres, teniendo por ejemplo el A, B, C y D, para ordenarlo de esa manera, o si lo queremos ordenar de manera diferente, también podría ser D, C, B y A. Igual que la manera de los dígitos. Esto cabe recalcar que el método Bubbleshot es como ya lo mencioné, el más simple y el que está ligado a la memoria RAM o memoria ROM. Entonces, si no tenemos bien optimizada y bien liberada nuestra memoria, pues puede fallar y no podemos tener lo que es un ordenamiento de manera correcta para nuestra lista o nuestro conjunto. Bueno, en la parte de lo que es Bubbleshot sería pues todo. Los dejo con mi compañero. El siguiente método de ordenamiento es el Quickshot. Bueno, este método de ordenamiento es eficaz a la hora de ordenar listas, ya que este método lo que hace es de una lista de elementos la divide en dos sublistas. ¿Y esto cómo lo hace? Esto lo hace mediante la selección de un pivote que selecciona un elemento de la lista y los ordena de menor de números del pivote a mayor de los elementos del pivote. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos una lista de elementos, ajá. Y el 5, bueno, aquí no se ha marcado bien, pero el 5 es el pivote. Entonces se tienen que buscar los números que sean menores al 5 en la lista y mayores al 5, pero como les dije, se van a regrupar en dos partes, de los menores a los mayores. Entonces, como el pivote es el 5, se pone en medio y aquí se generan los números que son menores al 5, que por ejemplo es el 2, el 3, el 1 y el otro es el 2. Y los mayores que son al 5 es el 7, el 8, el 6, el 9. Después de que ya hayamos creado esas dos sublistas, se vuelve a seleccionar otro pivote, pero igual, en este caso, con las dos sublistas que ya habíamos generado. En este caso vendría siendo el 2 y el 7, y ahora se van a buscar los números que sean menores al 2, que en este caso pues solamente es 1, y aquí está pues, como tal seleccionado que el 2 es el pivote, y los números mayores al 2 es el 3 y el 2. Aquí se sigue quedando el 5 como el pivote que fue el primero que se seleccionó, y como se seleccionó el otro pivote que es el número 7, igual se hace lo mismo, se seleccionan los números menores al 7 y se acomodan. Entonces sería el 6, que es el único que es menor al 7, y después los números mayores al 7 vendría siendo el 8 y el 9. Ya que tenemos eso, se vuelve a repetir lo mismo, pero ahora con el 3. Los números menores al 3 solamente es 1, te queda con 1, y el 2. Y con el 8, como el 8 pues nada, no tiene números menores, solamente se le agrega el número mayor que es. Entonces ya teniendo la lista ordenada, pues ya vendría siendo, ya una vez que hayamos hecho este proceso, o se ha hecho este proceso, ya tendríamos de esta lista que estaba desordenada, dividiéndolas en sublistas mediante con los pivotes, ya tendríamos nuestra lista ordenada que vendría siendo esta en este caso. Ahora aquí tenemos un ejemplo de un código en Python que define lo que son el método quick, que es como les dije, pues es un método también eficiente. De las listas, que si la longitud de la lista es menor o igual a 1, si no, la lista va a ser menor al pivote que les dije o mayor. Y aquí pues es lo que les dije, los voy a empezar a ordenar de menor a mayor de acuerdo al pivote que se haya seleccionado. Y ya después, una vez que se hayan seleccionado ya las sublistas y todo eso, ya aquí lo que va a hacer es ordenarlos de acuerdo a cómo se fueron, se podría decir, como ordenando, bueno, de acuerdo a las sublistas. Entonces, eso vendría siendo el método de quick.
Yo les voy a hablar sobre el método de ordenamiento Shakespeare. Bueno, este método consiste en que un arreglo se va a dividir en bloques. Ese bloque, bueno, los bloques van a contener elementos que van a ser ordenados después. Luego, el proceso se va a ir repitiendo, pero cada vez que se repite, los bloques se van haciendo cada vez más pequeños y al final va a quedar un solo bloque completamente ordenado. Aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, queremos ordenar estos números de menor a mayor valor. Tenemos el 3, 9, 7, 28, 39, 14, 32, 55 y 70, pero queremos ordenarlo de menor a mayor. Entonces empezamos con el 9 y el 7. Como el 7 es menor que 9, pues se retrasa una casilla, ¿no? Entonces ya tenemos acomodados esos números, 3, 7 y 9. Luego tenemos el número 28, que pues es mayor que 9, entonces no puede retroceder. Luego tenemos un 39 y luego un 14. Como el 14 ya es menor que esos dos valores, va a retroceder 2 hasta que sea después del 9, porque ya no se puede. Luego los números van a pasar del 28 al 14, bueno, así va a quedar el número 39 y el 32, que como 32 es menor que 39, pues se va a acomodar y al final la lista o el arreglo va a quedar como 3, 7, 9, 14, 28, 32, 39, 55 y 70. Bueno, aquí cabe recalcar que una de sus características es de que es eficaz en tiempo de ejecución, ya que como pueden va a arreglar los elementos, puede arreglar los elementos ya sean de tamaño grande o medianos. Otro es de que es de fácil aplicación porque solo va a ocupar bucles y solo solo ocupa bucles y va a implementar arreglos básicos. No tiene proveedores porque se clasifica como sorting. Luego tenemos este código. Este es un arreglo de números enteros que lo que va a hacer el algoritmo va a utilizar intervalos decrecientes para cambiar y analizar los elementos para que sean ordenados dependiendo su distancia. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de ordenamiento de Radix. Y bueno, el método de ordenamiento Radix sirve para, pues como su nombre lo dice, ordenar dígitos enteros de manera individual, ¿no? Y pues bueno, también como parte de ello representa cadenas que pues vendrían siendo igual de manera entera, de números enteros, y se podrían ir ordenando igual, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, también cabe recalcar que el método no se encasilla solamente en enteros. Como lo dije, puede ser a cadenas y listas. Y bueno, no son de gran proveedores porque también es parte del sorting. Y pues bueno, les hablaré más o menos de lo que es el funcionamiento y les explicaré un ejemplo. Y bueno, en el funcionamiento va manejando, dependiendo ahora sí que los datos que entren, pues se van a ir ordenando del menos significativo pues al más significativo. Y bueno, esto quiere decir que, como el ejemplo que pueden ver aquí, entran todos estos dígitos en la lista, como lo dije anteriormente, se van a ir ordenando pues del menos significativo pues al más significativo, ¿no? Como por ejemplo pudieran ser que estuvieran desordenados, pues bueno, se van a ir ordenando, como lo podemos aquí ver, 39, 29, 69, 89, 18, 28 y 17, 14, 31. Pero como en sí todavía siguen ordenados, se seguiría con otra lista, que en la otra lista ya los encontraríamos pues de manera más ordenada. Y bueno, ya los encontraríamos como 14, 17, 18, 28, 29, 31, 39, 69, 81 y 89. Ahora sí que pues cumplió con su función y pues eso sería un poquito de lo que vendría siendo el método de Radix. Y bueno, les dejo a conocer mi compañero. Bueno, ahora siguen los tipos de elemento externos. El primero sería de mezcla directa. ¿En qué consiste la mezcla directa? Consiste en la unificación de dos listas,
ya sean de números o de nombres, ordenados alfabéticamente o de mayor a menor. ¿Cómo podríamos realizar esto? Sería, como podemos ver aquí, yo puse este ejemplo, que es de números, y están divididos por dos listas. Podemos ver que las listas menores son las que tienen el recuadro más chiquito o el recuadro un poquito más pintado de color morado, bueno, aquí no se alcanza a apreciar, y están divididas en dos, o tienen una partición de dos partes. Que la primera son números que tienen, bueno, la lista tiene 7 valores y en la segunda tiene 6 valores. Lo que hace esta función es que unifica las dos listas utilizando operaciones simples. ¿A qué me refiero con una operación simple? A que solamente estamos utilizando sumas o restas. En este caso no se llegaría a utilizar lo de las mezclas naturales o lo de headsort. Como podemos ver, su función aquí ya queda como tal elaborada a partir de la unificación y va elaborada de 0, 75, 14, 68 y 17. Estas se vuelven a separar y se vuelve a generar ahora sí la unificación de las dos listas acomodadas de menor a mayor. Un ejemplo de estos en nuestra vida cotidiana es cuando realizamos una ensalada o cuando realizamos un jugo. Nosotros no nos basamos en la especificación de cuánto tenemos que echarle y solamente unificamos todo, evitando así alguna operación compleja. Un ejemplo aquí, bueno, no se alcanza a notar, pero un ejemplo aquí es creando nuestra, bueno, más bien definiendo nuestro ordenamiento de mezcla directa y haciendo la unificación de las dos. No tiene más. Unificamos, aquí pedimos una solicitud al usuario que nos introduzca ambas listas y luego lo que hace nuestro programa es gracias a, bueno, este lo hice en JavaScript y es el ordenamiento point, así se llama la orden para que el programa sea capaz de ordenar ambas listas. Bueno, ahora yo les voy a exponer lo que es el ordenamiento de algoritmos externos, que es la mezcla natural. Bueno, la mezcla natural nos va a ayudar a implementar archivos externos de gran tamaño. ¿Okay? Un ejemplo sería que tengamos un archivo grande de directorios de teléfono y irlos implementando en nuestro teléfono. Cuando los implementamos, pues se van a ir registrando por la manera en que nosotros los fuimos registrando y ya por último lo va a ir ordenando en un conjunto de manera alfabéticamente. Una de sus características es que es muy utilizable para, ahora sí que para trabajar con archivos grandes, ya que puede ayudarnos a organizarlos, porque primero los archivos los va a dividir y ya después les va a hacer combinaciones para que así en ese proceso podamos tener una lista mejor organizada. Sus proveedores son Movistar, Uber y NTT, entre otros. Y les voy a dar un ejemplo de cómo es que se resuelve la lista natural. Entonces, tenemos un orden de números supongamos que tenemos estos números, entonces vamos a ir organizándolos, dividiéndolos y ya que los tengamos divididos los vamos a realizar de menor a mayor. Tenemos el 2, el 5, el 7 y el 8. Y esta es la forma en la que la mezcla, cuando vamos a introducir este dígito, nos lo va a ordenar. Ahora tenemos un código como ejemplo de cómo lo vamos a implementar. Bueno, entonces vamos a implementar, por ejemplo, estos datos y ya nos lo va a ir dividiendo como dice aquí, nos lo va a ir haciendo subíndices para poder ordenarlo y ya al final nos va a imprimir la ordenación de este archivo. Por último,
estamos integrando una última herramienta de estructura de datos que es Cashboard. Esta se basa hacia una lista que está ordenada ya de menor a mayor y se van utilizando los datos. El mayor se pone hasta arriba, que serían los nodos, y de ahí se van sacando las listas de menores a mayores y se van acomodando. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Incluimos unas bibliografías en las cuales, si les interesa, pueden meterse a los links y vendrá más información sobre nuestra tema. Y pues bueno, en sí nos agradaron estos links porque contienen información muy detallada sobre cada uno de los tipos de métodos de entrenamiento. Sería todo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran decir? No. Gracias. Gracias.